Espíritu Santo, muévete en este lugar. Controla nuestras mentes, nuestros corazones, Espíritu Santo. Danos entendimiento para que podamos entender tu palabra. Que salgamos edificados esta noche de este lugar. Señor, que tú estés guardando esta semilla, esta palabra, que va a ser expuesta en este momento. Que el diablo no robe esa palabra de nuestros corazones. Que no la arrebate, sino que quede sembrada en buena tierra y que dé fruto al 100%. Gracias le damos, mi Señor, por su inmenso amor y su misericordia. Háblanos de tal manera que entendamos y nos edifiquemos. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos meditando sobre la primera mujer en la Biblia, y esta mujer es Eva. Y ella es la madre de todos los vivientes. Nosotros estamos acá precisamente porque Eva fue la primera mujer. Dios la creó. Y estamos hablando sobre el tema Eva, la mujer tentada. Porque también, hermanos, nosotros somos tentados, ¿verdad? Como creyentes en Cristo Jesús, hay un tentador, que este es el enemigo, que trata la manera de hacernos pecar a nosotros. Y sabe que al hacernos pecar, vamos a perder grandes cosas, hermanos. Una de las cosas que comenzamos a perder es la comunión con el Señor. Perdemos bendiciones, perdemos poder, perdemos fructificarnos en otras personas. Y este fue el caso también de Eva y Adán también, ¿verdad? Cuando ellos decidieron pecar. Estamos hablando precisamente cómo es que el diablo llegó a engañar a Eva para que a través de ella también tentara a Adán y cayeran entonces en el pecado. En Génesis capítulo 3 dice la palabra del Señor en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Aquí encontramos entonces que Eva cedió a la tentación. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Tantas veces lo había visto, pero en esta ocasión contempló ese árbol. Ya Satanás había puesto la ponzoña y comenzó entonces a ver, según lo que había escuchado de Satanás, que el árbol era bueno para comer. Además dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ahora, es interesante ver que no fue Satanás quien le puso en las manos el fruto para que comiera. Fue ella quien tomó de su fruto y comió. Hermanos, el diablo puede tentar al creyente, pero no puede forzar a que el creyente peque. No puede forzar a que el creyente ceda a la tentación. Y es muy importante entender esto y tomarlo muy en serio. El diablo no puede forzar a nadie a pecar. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, no pierda por favor Génesis 3. En Santiago capítulo 1 versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera. Santiago, el hermano del Señor, escribiendo su carta en el capítulo 1, en el versículo 13, dice la palabra del Señor de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí encontramos la naturaleza de la tentación. Santiago nos dice, mire, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación no viene de Dios. Dios prueba al creyente, pero no tienta. La tentación viene del enemigo. Pero también dice la palabra del Señor que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza del mal que está en nosotros, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí hay un pensamiento que primeramente viene a la mente. Y hermanos, ahí cuando viene un pensamiento, y quiero decir una cosa, ser tentado no es pecado. A veces creemos falsamente que estar siendo tentado es pecado y a veces nos sentimos mal, pero la tentación, ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la tentación fuera pecado, Jesús entonces hubiera cometido pecado, pero la tentación no es pecado. Por ejemplo, si alguien, hermano, está o ha tenido problemas con el alcohol, ¿verdad? Y de repente viene la tentación y se siente atraído por beber una cerveza, por beber algo, alcohol, etcétera. Esa parte de ser tentado en ese momento no es pecado. No es pecado. Si alguien tenía el problema antes de robar, que le gustaba el bien ajeno, y de repente siente la tentación y se siente atraído en sustraer algo, esa parte, esa acción, ese sentir, todavía no es pecado. Fíjese, en el caso personal, yo nunca he bebido, hermano. Nunca. Por la gracia del Señor. Yo no sé qué es un traguito, no sé. Me decía unos jóvenes hace muchos años, usted no nos puede enseñar a nosotros, me decía. Y la razón, a lo menos a mí, ¿sabe por qué? Porque usted siempre ha estado en el cristianismo. Y yo he andado en el mundo, yo sé lo que es beber, sé que lo que es emborracharme, usted no conoce eso. Usted no me puede hablar de mí, a mí y ministrarme de estas cosas, porque usted no las conoce. Y tiene razón, no las conozco, ahora Dios tampoco se ha emborrachado. Pero nos habla muy bien del peligro de beber. Pero yo nunca he bebido. Entonces, para mí, en lo personal, una cerveza, un trago, para mí no es tentación. Para mí no es tentación. En una ocasión yo estaba trabajando en una empresa y me regalaron una canasta navideña. Y ahí venía una pescuezona, mi hermano. Y yo agarré la pescuezona, mire, y la boté, mi hermano. La derramé todo en el suelo y boté la botella. Cuando le conté a una persona que su problema había sido el alcohol, ¿y qué la hiciste? Me dijo. La boté. No, hombre, me dijo, me hubiera dado a mí, me dijo. Pero para mí eso no representa tentación. Yo no me siento atraído. Por lo tanto, eso para mí no es tentación. Entonces, ¿qué entendemos nosotros acá, mi hermano? El enemigo no va a forzar a nadie. A veces he escuchado muchos creyentes decir, es que el diablo, pastor, viera que el diablo,
es tremendo. Y realmente, hermano, fíjese que el diablo, si está en Australia, no puede estar en El Salvador. Si está en los Estados Unidos, no puede estar en Canadá, porque él no es omnipresente. En la Biblia encontramos nosotros solamente a ciertos personajes que el diablo los tentó. El diablo tentó a Eva, tentó a David, tentó a Jesús, tentó a Pedro y no sé a quién otro más. No me acuerdo a quién otro más. Pero el diablo personalmente lo tentó. Yo no considero, hermano, a lo menos yo no me considero tan importante y tan grande como para que el mismo diablo venga a tentarme. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia naturaleza pecaminosa, cuando de su propia carne, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todo comienza con un pensamiento. Y cuando viene eso al corazón, a la mente, entonces, hermano, es allí donde nosotros tenemos la oportunidad. O cedemos a ese pensamiento o obedecemos al Señor y renunciamos a ese pensamiento. Dos cosas nada más, dos alternativas. Un viejo proverbio chino dice, usted no puede hacer nada para evitar, dice, que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Para eso están los pajaritos, tienen alas, están volando alrededor. Y no es problema. Pero sí puede evitar que hagan nido en su cabeza. Si ya él quiere poner una ramita aquí, mi hermano, ahí es otra cosa. Entonces, el pensamiento usted no puede evitar que venga. La tentación puede ser que venga, pero usted puede evitar ceder a la tentación. Usted puede decir no al pecado, no a esa tentación. El diablo dice, es que el diablo me tocó, pastor. Fíjese que en el Majagual, ahí hay una iglesia bautista. He tenido el privilegio de ir a predicar en el tiempo pasado algunas campañas evangelísticas. Pero ahí me llama la atención cómo es que en esa región el culto, el fuerte, no es el día domingo. Fíjate. Es más, no hay culto en los domingos. Porque las personas viven del turismo. Entonces ellos aprovechan el fin de semana, sábado y domingo, para vender. Y entonces con lo que ganan ellos, pasan toda la semana, porque la semana baja el turismo. Pero me contaba el pastor, que el pastor dice, cuando vienen las fiestas, Semana Santa, la fiesta de agosto y la de Navidad, el pastor se preocupa. El pastor se preocupa. Porque la congregación, media vez enero, febrero, marzo, ahí la congregación está bien bonita. Pero ya cuando viene, hermano, ya la Semana Santa. Mírenme los creyentes. Van a beber. Y como ahí es un bacanal, ellos se sienten atraídos, tentados. Así que ahí después de la Semana Santa, tiene que andar que el pastor trayendo a los hermanos, levantando a los hermanos, animándolos, porque están, digo, ya voy a llegar, pastor, a la iglesia, ya. Pero el diablo
no les pone el trago en su mano. El diablo no le impina, hermano, el alcohol. Es la persona, porque Satanás no puede forzar a nadie. Él puede tentar, él puede presentar todo, pero va a depender del creyente. Y eso es lo que pasó. Él trabajó con Eva y le armó un panorama, pero ella fue la que tomó de su fruto y comió. Ahora, decíamos, y el papel del hombre, porque algunas personas piensan que Adán estaba ahí presente con ella. Otros teólogos dicen que no estaba con ella, porque si hubiera estado con ella, entonces algo hubiera dicho. Pero vamos a suponer que Adán hubiera estado con ella. Entonces, ellos estaban en un estado perfecto y podían manejar las situaciones. Vamos a suponer que Adán no estaba ahí presente y no dijo nada. Y dejó que Eva pudiera trabajar esa área y discutir el tema que tenía que discutir. A partir de ese momento, cuando ella cae en el pecado y le da a Adán, y Adán come también, pero Adán no fue engañado, dice la palabra, sino que Eva fue engañada. Quiere decir que Adán desobedeció abiertamente la palabra del Señor. Entonces, el papel de liderazgo de la mujer cambia a partir de ese momento. Fíjese que en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice la palabra del Señor. Veamos desde el 8 para entender el contexto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, fíjese bien, vamos a parar aquí. En este siglo, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ministrando y dando ciertas instrucciones, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda, pero que la mujer creyente aprenda en silencio, con toda sujeción. Ahora se habla de el día de la mujer, ¿verdad? Haciendo valer a la mujer, porque la mujer aquí, la mujer allá, y está igual que el hombre, muchas veces más arriba que el hombre, etcétera. Pero Pablo está diciendo, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. No fue Eva formado primero y después Adán. Pero fíjese lo que dice el versículo 14. ¿Alguien lo quiere leer, hermano, por favor? ¿Algún hermano que esté durmiendo? No. Veamos, hermano. Sí, hermano. Gracias. Entonces dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Y la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Mire, si la mujer está en el liderazgo, sin sujeción, sin supervisión,
el riesgo que corre es que pueda ser engañada. Y puede incurrir otra vez en transgresión. Entonces es el hombre que debe de estar controlando, ejerciendo su liderazgo. Y por eso encontramos en la Biblia, mi hermano, que hay requisitos para pastores, no pastoras. Eso no quiere decir que la mujer no pueda ministrar la palabra, no puede enseñar la palabra. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora, yo respeto mucho las iglesias donde son pastoras, aunque no comparto ese término. No comparto esa forma de pensar, porque la palabra del Señor habla de pastores. Y la mujer debe estar en sujeción, dice la palabra de Dios. El peligro de caer en el engaño de Satanás es extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, el antídoto, ¿cuál es? Estar creciendo hacia la madurez espiritual. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 5, en el versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos, hermanos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El niño no logra diferenciar entre el bien y el mal. Pero el que es maduro, el que ha alcanzado madurez, dice que por el uso tiene los sentidos ejercitados, sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Y en la vida espiritual sabe entonces cómo conducirse. Por eso es el antídoto, es estar creciendo, estar alcanzando esa madurez espiritual para ejercer nuestros sentidos y hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída, hermanos? Veamos las consecuencias de la caída. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. En Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia es que fueron abiertos los ojos y por primera vez vieron que estaban como desnudos. Desnudos. Pero qué contraste, ¿verdad? Con el capítulo 2, en el versículo 25, dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasó? No se avergonzaban, pero ahora fueron abiertos los ojos. Y lo primero que se vieron es que estaban desnudos. Y se avergonzaron. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. En segundo lugar, se alejaron de Dios. Dice la palabra en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué tremendo. Se escondieron. Se escondieron. Dios comenzó a pasearse en el huerto y comenzó a llamar al hombre. Y cuando oyeron la voz de Dios, se fueron a esconder. Consecuencia del pecado. ¿Sabe, hermano, cuando un creyente anda en pecado, lo primero que hace es alejarse del Señor? No quiere congregarse. No quiere leer la palabra, no ora. ¿Por qué? Porque anda mal.
Es consecuencia del pecado. Pero también no enfrentaron responsablemente sus propias acciones. Fíjese que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese, no enfrentó responsablemente su acción. Cuando Dios lo confronta y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Cómo no? Pero el Señor quería que Adán viera y tuviera ese pensamiento interno: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Hasta dónde has llegado? Y él responde y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieses? Si hubiera enfrentado responsablemente, hubiera ido al Señor y decir: Padre, he pecado, te he desobedecido. Pero no, hasta que el Señor lo confronta, y aún ahí está diciendo: sí comí, pero la mujer que me diste por compañera, ella fue la culpable, porque ella me dio de ese fruto y comí. Pero allá en el fondo, no solamente le está echando la culpa a Eva, sino que tras de eso le está echando la culpa a Dios mismo, porque le dice: la mujer que tú me diste por compañera, yo no te la pedí. Si alguien es responsable, en todo caso eres tú, porque ella fue la que me dio del fruto y yo comí. Pero dice en el versículo 3: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mire qué tremendo. Ahora el Señor se dirige a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer no enfrenta responsablemente su falta, sino que le echa la culpa a la culebra. La serpiente me engañó y yo comí. El hombre no quiere enfrentar su responsabilidad. Es la naturaleza. Cuando el niño comete alguna acción negativa: ¿quién quebró esta taza? No quiere hacerse cargo él, porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces viene otra consecuencia, y es multiplicar los dolores en la preñez. Dice la palabra en el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Hermanos, lo primero que vemos acá es que le dice al Señor: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Quiere decir que iba a tener dolor, pero no tan fuertes. Pero a raíz de esto, el Señor dijo: van a multiplicarse los dolores a la hora del parto. Los dolores de parto de la mujer representan los terrores y las angustias de una conciencia culpable despertada por el sentimiento del pecado.
Pero también pone por cabeza al hombre sobre ella. Y por eso dice la palabra del Señor en este versículo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El estado de sujeción al que la mujer queda reducida representa la pérdida de la libertad espiritual y el deterioro del libre albedrío, que son efectos del pecado. Pero también el Señor maldijo la tierra por causa de Adán. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El Señor maldijo la tierra. La maldición de esterilidad pronunciada sobre la tierra y su consiguiente producción de espinos y cardos son representación adecuada de la esterilidad para todo lo bueno y de la fertilidad para todo lo malo, que son las condiciones de un alma pecadora. Pero también le dice el Señor: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente, la fatiga. Ahora con la fatiga iba a comenzar a ganarse el pan de cada día. Y la fatiga y el dolor, hermano, nos hablan de la dificultad que el hombre experimenta a causa de la debilidad de la carne en el servicio de Dios y en el ejercicio de la piedad. Qué tremendo. Y ahora viene la muerte, pues polvo eres y en polvo te convertirás, al polvo volverás. Y luego el Señor expulsa al hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el Señor sacó al hombre, los echó, dijo: fuera, nunca más van a permanecer en este paraíso en el cual yo les puse. Consecuencia de su pecado. Pero aún en esto, hermanos, vemos la misericordia de Dios, porque Dios les promete un redentor. Y la primera alusión que los teólogos hablan en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y de lo que Jesús, nuestro Redentor, hizo en la cruz de Calvario, se da en la promesa en el capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: y pondré enemistad. Bueno, versículo 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hace una alusión a lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Ahí se cumple esta promesa. Ahí se cumple esta profecía. Y los judíos han estado por toda la historia siempre viendo el cumplimiento de esa profecía de su Redentor.
Y lo que sucedió en la cruz de Calvario es que Satanás logró morder el calcañar al Señor, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, nacido bajo la ley y nacido bajo mujer, dice la palabra del Señor. Entonces hay una enemistad, pero esta te herirá en el calcañar. Y cuando Jesús va a la cruz y entra precisamente, hermano, por lo que conocemos como la vía dolorosa, cuando el Señor está en su pasión, y hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Esa película se basa precisamente solamente en la pasión, en lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Pero antes de llegar a la cruz, lo que el Señor sufrió, algo tremendo, hasta llegar a la cruz, ser crucificado, sus manos clavadas, sus pies clavados. Fue duro lo que Jesús sufrió. Y cuando logra morir, cuando Él muere, dice que hubo tinieblas. Se dio un eclipse y hubo tinieblas. Porque en ese momento, cuando Jesús dice consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Señor muere, entonces los demonios se alegraron, victoriaron, lo hemos vencido. Desde su nacimiento, el diablo trató la manera de eliminar al Señor. Usó a Herodes para que mandara matar a todos los niños menores de 2 años. En el desarrollo de su ministerio, el diablo también influenció a aquellos líderes religiosos, y en algunas ocasiones lo tomaron y lo quisieron matar, tirándolo a un despeñadero, pero aún no había llegado su hora, y el Señor pasa en medio de ellos y se larga. Siempre buscó eliminarlo. Ahora Jesús muere en la cruz. Es la mordida de Satanás. Pero la promesa ahí es: pero este te herirá en la cabeza. Y la muerte de Cristo resulta ser herida mortal para Satanás. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesús, dice en los Hebreos, vino para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Señor Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y también, hermano, cada miércoles está aquí en medio de nosotros, y cada domingo está aquí en medio de nosotros. Y cuando nosotros nos vamos, el Señor está aquí dentro de nosotros. Él vive y permanece para siempre. Y todo lo que el hombre sufrió y las consecuencias que sufrió, Jesús también las pagó, mi hermano. Eso fue una réplica a la satisfacción que el Señor Jesús realizó mediante sus sufrimientos y su muerte por el pecado. Jesús sufrió dolores intensos. El Señor dijo a la mujer: multiplicaré los dolores en tus preñeces. También Jesús recibió dolores intensos. Jesús sufrió. Puso a la mujer bajo sujeción. Jesús estuvo sujeto a la ley. Llegó con el pecado la maldición,
y Cristo fue hecho por nosotros maldición. Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entraron con el pecado las espinas y Jesús sufrió una corona de espinas sobre su cabeza. Entró con el pecado el sudor y Jesús sudó por nosotros como grandes gotas de sangre que caían de su rostro en tierra. Con el pecado vino el dolor. Jesús, su alma estaba en agonía. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Vino con el pecado la muerte. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cerró la herida, curó la herida del pecado. Jesús es nuestro Redentor. Y es muestra de la misericordia de Dios, que aun cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre cayó en esa desgracia y fue expulsado del huerto, Dios lo hizo por misericordia. ¿Cuál fue el argumento que Dios usó para sacar al hombre, para echar al hombre del huerto? Ahora el hombre está eminentemente con una naturaleza pecaminosa. Él es pecador y el Señor por pura misericordia lo sacó y dijo, ahora el hombre es como nosotros, pero lo voy a sacar para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre en ese estado de calamidad, en ese estado pecaminoso, en ese estado de maldad y de perfección. Entonces por misericordia lo sacó. Y para que el hombre no entrara ahí, dice que puso querubines cuidando el árbol de la vida. Y una espada desenvainada que se paseaba en todo el huerto del Edén. En su misericordia, el Señor sacrifica unos animalitos inocentes, extrae su piel y hace vestiduras y viste al hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. El hombre fue cubierto con piel de un animal inocente. No tenía nada que ver. Pero para cubrir al hombre, para vestir al hombre, tuvo que sacrificar un animal inocente. El Señor enseñó que solamente la justicia que proviene de Dios es la que nos viste y nos regenera y nos cubre. Desde el principio el hombre ha tratado la manera de poder él vestirse, cubrir su desnudez por medio de la religión. Pero la religión no puede perdonar pecados. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Hermanos, en Cristo Jesús hay restauración y tenemos entrada otra vez al paraíso. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 2, veamos desde el versículo 1 para entender el contexto. Después me mostró un río limpio, dice Juan, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río
estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el paraíso celestial, ahí en medio de la calle de la ciudad, ahí está el árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, aquel que persevera, aquel que no tira la toalla, aquel que no se rinde, aquel que permanece fiel, aquel que está aún en dificultades, pero en medio de las dificultades está confiando y dependiendo del Señor. Aquel que está venciendo la tentación, aquel que dice no al pecado, aquel creyente que aún estando en sufrimiento, hermanos, persevera y sigue adelante. A pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de lo que puede enfrentar, pero si usted llega al final, dice la palabra de Dios, y hay una promesa, que el Señor le dará el privilegio de comer del árbol de la vida que está en medio del huerto del paraíso de Dios. Porque el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. Hermano, no se desanime. Hermano, no se rinda. Hermano, no tire la toalla. Yo no sé sus dificultades. Yo no sé sus problemas. Yo no sé qué dificultades tiene en su hogar. Qué dificultades tiene con su esposa. Qué dificultades tiene con sus hijos, con sus vecinos, en su trabajo, en su vida personal. Pero si usted está desanimado, en el nombre del Señor Jesús, yo le digo, hermano, venza. Y le digo que venza por una razón, y más bien dos razones. La primera es porque el Señor ha puesto en usted un espíritu que no es de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la segunda razón es porque el Señor le ha hecho a usted y a mí más que vencedores. El Señor resucitó y Dios dio la victoria a nosotros. Y dice que puso a la cabeza, ¿verdad? Los pies sobre la cabeza, y dio esa victoria a la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros somos más que vencedores. La encomienda es llegar hasta el final, mi hermano. La encomienda es llegar hasta el final. La encomienda es no tirar la toalla. Vino un pastor a ministrar a los amigos de la calle un día sábado. Y yo estaba sentado escuchando su predicación. Y dijo algo que me llamó la atención. Los boxeadores, dijo. Y a mí me gusta mucho el boxeo. Me gusta verlo, no practicarlo. Dicen que el versículo favorito de los boxeadores es aquel versículo que dice: es mejor dar que recibir. Pero me gusta verlo. Fíjese, hermano, que dijo él: los boxeadores, dijo, salen
al cuadrilátero. Y de antemano, cuando comienza el primer round, es de estudio. Y uno que está en la televisión expectante, dice, no, hombre, ese no le va a aguantar. Ese no le va a aguantar. Aquí hubo un salvadoreño, boxeador, que estuvo allá en California y lo condecoraron aquí por ser aguerrido, un boxeador aguerrido. ¿Y por qué razón, hermano, caía bien este muchacho? Porque le daban de alma. Le daban de alma y él no caía, mi hermano. Y si se caía, se levantaba. Y ahí estaba dándole, dándole. Hay boxeadores que le están dando y hay boxeadores que han muerto, especialmente ahí en Colombia, que los han agarrado, les están dando, le están dando, le están dando, le están dando y les están dando, mi hermano, y de tantos golpes que le dan, van a la lona, se vuelven a levantar, le siguen dando en la cara y le siguen dando en la cabeza y va a la lona, se levanta y le siguen dando, le siguen dando, le siguen dando y después van al hospital y muere. Pero este predicador dijo lo siguiente: ¿sabe que hay quien en los boxeos que se ven, en las peleas, se ve que tiran la toalla? Cuando tiran la toalla, la pelea se termina. Inmediatamente el referee dice, esto se terminó. Pero digo esto, y yo no sabía eso. El boxeador no puede tirar la toalla. Quien debe tirar la toalla es el entrenador, el que está afuera. Ese que está viendo que a su pupilo le están dando en la madre, mi hermano. Entonces ese es el que agarra la toalla, mi hermano, y la tira. Pero no es el boxeador. Yo si fuera boxeador y me estuvieran dando, avisa, dijera yo, me voy, ya tiro la toalla. Pero ningún boxeador tiene el derecho de tirar la toalla. Es el entrenador. Nuestro manager es el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí. Y no está en nosotros tirar la toalla. No podemos nosotros tirar la toalla. Nuestro Señor Jesucristo es quien está detrás de nosotros. Y Él nunca la va a tirar por nosotros, porque Él ha ganado todas las batallas. Y Él pelea por usted y por mí. Hermano, no tire la toalla en su ministerio. No tire la toalla en su vida cristiana. No tire la toalla en su familia. No tire la toalla en su vida personal. No tire la toalla en la universidad. No tire la toalla en sus proyecciones. No tire la toalla nunca. Porque el Señor dice: al que venciere, le daré el privilegio de tener derecho de comer del árbol de la vida que está en medio del huerto del paraíso de Dios. Jesús es nuestro Redentor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque en ti somos más que vencedores.